Bueno, eso fue un poco la relación que tiene el sentido de la vida con la economía. Entonces vemos por qué planteo que es necesario para una economía consciente empezar por donde hay que comenzar. ¿Quiénes somos y para qué estamos? Y no hay más vuelta que darle. Ahora ya estamos en condiciones de preguntarnos, bueno, ¿y dónde se estudia esto? Hay un supermercado de sentido de la vida donde voy, digo, bueno, voy a tomarme este sentido. Me voy al sentido de la vida de un rugbyer y me tomo el sentido de la vida de un rugbyer, o me tomo ¿dónde lo tomo esto? ¿Cómo lo investigo? Bueno, como expliqué anteriormente, el ámbito racional de cuestionamiento del sentido de la vida se conoce como la ética. La ética es un ámbito de la filosofía que tiene muchos cuestionamientos que tienen que ver, bueno, primero proviene el griego de ética, de ethos, también de éticos, que tiene que ver con comportamiento, costumbre. Es el estudio, digamos, de normas morales que rigen la conducta humana, según la RAE, la Real Academia Española. Según Wikipedia, San Wikipedia, es estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Son otras formas de entender la ética. El cómo vivir y el sentido de la vida son cuestiones que recaen dentro de este ámbito. Si yo voy a preguntarme cómo vivir, estoy primero respondiendo a cuál es el sentido de la vida humana. Para alcanzar ese sentido, debo vivir de este modo. Entonces, este es el ambiente racional de cuestionamiento a este tema. Y ahora, bueno, como verán, cuando cuestionamos la cuestión antropológica, que es el ser humano, aparece la ética cuestionando esto, cómo debe vivir. ¿Cuál es el sentido de vida de ese ser y cuál es su modo de vida? Ahora, ¿cuál es el sentido del sentido? ¿Cuál es el sentido de hacernos esta pregunta? Entonces, es una pregunta que no estamos acostumbrados a hacérnosla tan seguido, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido hacerse esa pregunta? Y yo nombro un martillo, como decir, ¿cuál es el sentido de la vida de un martillo? Tiene un sentido, ¿no? Ha sido creado para martillar. No ha sido creado para lo que ha sido creado un pincel, un tenedor o un destornillador. Parece medio obvio, pero las cuestiones que se plantean los filósofos son como de niños, ¿no? Hay que volver a los cuestionamientos ingenuos. Y así como me pregunto con algo artificial, una herramienta creada por el hombre, puedo preguntarme por algo natural. ¿Cuál es el sentido de la vida de una flor? Y puedo inferir de observarla, ¿no? ¿Qué es lo que hace una flor? Y digo, bueno, está dando fragancias al mundo, colores, y alimenta a otros seres de la naturaleza. Y no es una abeja, un delfín o un hongo, que tienen otro fin, otro sentido, que está interrelacionado con los demás. Lo vamos a ver en la biología, que está todo interrelacionado. Donde sacamos un elemento, se desequilibra. Podemos preguntarnos cuál es el sentido de la vida de cualquier ser vivo. Y esto lo ha hecho Aristóteles y ha clasificado ya hace 2500 años. Fue el primer botánico que clasificó los seres vivos, no es esta exactamente. Y así también, como nos preguntamos de un martillo, una flor, ¿cuál es el sentido de la vida del hombre? Obviamente que esa es la pregunta que más esquivamos, porque nos compromete directamente al preguntador. Si me hago la pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? Empiezo que puede ser que tenga que cambiar algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que preguntamos cuando preguntamos el sentido? Preguntamos estas cosas. Por un lado, el significado de aquello de lo cual estamos preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué el martillo? ¿Para qué el martillo? Y también la dirección del movimiento. Porque todo viene a un lugar y va hacia otro, ¿no? De un punto A va a un punto B. ¿Hacia dónde tiende? Hoy, de estos puntos acá, ¿cuál es el que más atención prestamos? ¿Cuál de estas preguntas? ¿El? ¿Hacia dónde? ¿El para qué? Las tres. Yo diría, por lo menos las ciencias, este es el cuestionamiento que más hacen. Estamos preocupados por si el hombre viene del mono o viene de la costilla de Adán y Eva. Del Big Bang, si fue hace tantos años o hace más atrás. Desde dónde vienen las cosas, pero no hacia dónde van. Lo que más nos preocupa, y por lo menos de las ciencias, que es nuestro paradigma de civilización moderna, posmoderna, y estas preguntas quedan un poco afuera. Es más, quedan fuera del ámbito científico. La ciencia no se pregunta en el hacia dónde, se pregunta en el por qué. Nada más. El resto, filosofía, eso si tenés ganas de esas charlas de voladas, ¿no? Se ha devaluado este gran cuestionamiento.
Imagínense lo importante de poner a la luz esto. Es decir, necesitamos que las ciencias también cuestionen el sentido. Entonces el para qué y el hacia dónde, que más o menos, este dice la función y este dice la dirección del movimiento, son parecidos. Y con respecto a la vida humana, vamos a ver corrientes, por ejemplo, que van a decir que la vida humana no tiene sentido, que vienen ya desde Grecia, los escépticos, como Sartre hoy en la actualidad, que habla de que la vida humana no tiene sentido, todo es por azar. Esto se conoce como nihilismo, nihil, nada en latín. Las corrientes filosóficas escépticas que vienen desde Grecia, de Diógenes, por ejemplo. La vida humana no tiene significado, pero tratamos de buscarlo para justificar nuestra existencia. Y esto es un momento histórico, ¿no? El descreer de todo, el nihilismo. Y antes existe la otra postura, por ejemplo, de Aristóteles, que dice que todo tiene un fin. El martillo, la flor, no hay nada que no tenga un lugar hacia donde esté tendiendo, porque no hay nada que esté quieto. Viene a un lugar y se va a otro, o sea, todo tiene fin. Esto se conoce como teoría teleológica, que viene del griego telos, no telo, para nuestra lengua, del telos, con S al final, y que todo tiene un sentido, un para qué. Entonces la vida humana también tiene que tener. Entonces tenemos estas dos, como la pregunta por el sentido de la vida humana. Y Aristóteles fue quien empezó a hablar de estas 4 causas para explicar todo ente. 4 causas que tenían que ver, 2 con lo intrínseco, con lo propio de algo que yo esté mirando, y 2 externas. Por ejemplo, lo formal, que sería decir por qué algo es lo que es. Por ejemplo, él miraba una escultura y decía esto es una escultura de Zeus, porque el que lo hizo se inspiró en el dios Zeus. Y este cuestionamiento pertenecería a la metafísica, porque algo es lo que es. Y la metafísica es filosofía, es más allá de lo físico. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace o de qué está constituido? Bueno, la estatua está constituida de cemento. Entonces esta es la causa material, acá. ¿Qué sería hoy el ámbito de cuestionamiento de las ciencias? Y también va a hablar de 2 causas externas. ¿Qué produjo su movimiento y hacia dónde va el movimiento? Y cuando hablamos hoy de qué produjo el movimiento, el por qué, hablamos de la ciencia. Entonces, ¿qué produjo la estatua? El escultor. Entonces, la causa eficiente, y esto es lo que estudia la ciencia. ¿De qué están hechas las cosas? ¿Y quién las hizo? ¿O cómo? ¿De dónde empezaron? Pero después, no sé. ¿A dónde van? No. Y ese ámbito queda al final, o sea, estudia las causas, y la finalidad de las cosas queda en otro ámbito, que hoy vemos la ética, las religiones. Eso es ética, religiones. Eso está fuera del ambiente científico. Fíjense en la gran área que estamos dejando fuera de nuestros cuestionamientos. Entonces, el problema de las ciencias, desde este punto de vista, y esto es un gran tema epistemológico de discusión, es que se pregunta el por qué, pero no el para qué. De dónde viene, pero no hacia dónde van las cosas, o cuál es la finalidad. Incluso, digamos, el para qué de ellas mismas. ¿Para qué hacemos ciencia? Einstein, cuando vio que con su teoría de la relatividad hicieron una bomba atómica, él ha dicho, bueno, cuando vio a los nazis, dijo que esto sobre los límites del universo no tenía tanta certeza. Podría llegar a tener más certeza sobre los límites del universo, pero de la estupidez humana no. Y esto es lo que pasa cuando la ciencia no tiene un para qué. Y desde luego que es fácil darse cuenta, si ni siquiera nosotros mismos nos preguntamos nuestro sentido, que no vamos a preguntar con la ciencia. Y al final, ¿qué terminando el sentido de la ciencia? El sistema económico. Otra vez. Y esto lo dice Michel Foucault, que las ciencias se han vuelto discursos, palabras, ¿no? Que sirven para legitimar el poder. Yo quiero hacer esto, bueno, hago una teoría que legitime esto que quiero hacer. Listo, lo hago. Ahora es científico. Y esta ciencia no está al servicio del saber, como buscaban los filósofos, como decía Aristóteles, el saber por sí mismo. No, está orientado al lucro. ¿Por qué uno estudia para ser investigador del CONICET? ¿Para ganar plata? ¿O no? ¿Alguien estudia para avanzar el saber humano? No. Entonces, ¿cuál es el fin de las ciencias? También, preguntarse el fin también tiene que ver con el fin de lo que estudian los fines también. Esta es una cuestión por lo cual es importante ver la importancia, y estoy muy redundante con el uso de las palabras, de cuestionar los fines.
Y esta cuestión al final, ¿dónde recae? Ha quedado fuera de la discusión científica, por ende ha sido devaluada, y en esta charla mi función es mostrar la importancia de volver a la misma altura que el debate científico esta cuestión de preguntarnos sobre los fines. Y actualmente vamos a ver la realidad. ¿Dónde recae esto? Recae en las religiones, o sea, el fin de la vida humana, en la filosofía, la ética y en la opinión común. Todos con un par de vinos somos filósofos y nos ponemos a hablar del sentido de la vida, etcétera, ¿no? Bueno, entonces acá tengo una relación ética, sentido de la vida y identidad humana. Se configura una identidad hoy no cuestionada, dada por la cultura, la que hemos crecido. Krishnamurti es uno de los que dice esto, ¿no? Que estamos formados por la cultura y la educación, y le da con un lindo caño. Y un sentido de la vida no cuestionado, que lo tomamos como un producto del supermercado, vivimos y hacemos lo que se puede, ¿no? Y ahí el cómo vivir y cómo convivir son las cuestiones, las éticas, que van como por piloto automático. Entonces la primera cuestión, como vemos en la línea de encadenamientos, es el quién soy, que no es el título principal de esta conferencia, que es muy bueno para dedicarle una conferencia completa. Entonces, ¿qué implica este cuestionamiento? Que es creernos de un modo, pues estamos definiendo qué somos, cuando decimos quiénes somos, nos concebimos de ese modo y así también a los demás. Automáticamente cuando yo digo soy egoísta, digo son todos egoístas. Estoy haciendo una teoría antropológica de mí mismo y miro así a los demás y me comporto así. Tenemos un propósito ligado a lo que consideramos que somos. Entonces, ¿qué somos para la economía? Egoístas, por naturaleza. Entonces, qué casualidad que cómo nos comportamos. Y resulta que después cuando hacemos una encuesta, ¿usted es egoísta? No. Y hasta es un insulto decir a alguien egoísta. ¿Vieron la bipolaridad en la que estamos? Somos egoístas, pero no somos egoístas. Bueno, tenemos un propósito ligado a lo que consideramos que somos. Vivimos de acuerdo a ese propósito y configuramos una economía y un modelo de sociedad. Eso se configura simplemente arriba, como un resultado, un efecto. Y este es el gran cambio que hablo en economía consciente, el gran cambio de identidad, que es el modelo basado en el ego, que lo he hablado mucho en la conciencia anterior, en la conferencia anterior, que tiene que ver con esta conciencia de separación, de ser un yo, pero separado del resto. Afuera no hay nada, dijo Descartes, no puedo dar fe de mis sentidos. Yo no sé si ustedes son muñecos mecánicos que se mueven así como, o si estoy durmiendo. Entonces, afuera no hay nada, estoy yo. Y nada más. Y este es un yo también, psicológicamente tiene personalidad, pero como parte de un todo. Yo soy un yo desde este entorno en el que estoy. Es más, no hablaría español si no estuvieran ustedes. ¿De dónde lo aprendí? No existiría el lenguaje. Y ya vamos a ver esto con el Ubuntu. También es el pasaje de esta identidad, que a mí me gusta nombrarla resumidamente, del Homo economicus, que han bautizado sociólogos al hombre moderno, occidental, que hoy se ha vuelto global, porque, como dijo Einstein con la estupidez humana, creo que se ha vuelto global, ¿no? Lo vemos al occidental en los países orientales también hoy. O vemos, este mismo comportamiento se reproduce en Buenos Aires, tanto como en Shanghái, en Tokio o en Seúl. ¿Cómo pasar de esto a un hombre consciente? Y este es el gran paso de identidad, que es un paso que no lo puede dar un sistema político. El otro no me puede obligar a cuestionarme, es algo interno. Podemos ponerlo sobre la mesa, pero el punto es necesariamente de uno mismo. ¿Cómo cambiar la economía? Todos queremos cambiar afuera, ¿no? Afuera, vamos a ver, sistema que vamos a poner. Entonces, primero debo cambiar la concepción de mí mismo. Y este es el gran punto. ¿Realmente soy un revolucionario? Bueno, acá está la revolución. Es el primer paso que tengo que dar. No, yo los voy a cambiar a todos afuera, cuando sean todos cooperativos, todos fraternos, iguales y libres. Ahí yo último voy a ser. Qué fácil, ¿no? Debo ser el primero de lo que estoy proponiendo, de última. Si yo quiero lograr eso, primero debo probarlo yo. Entonces no hay forma de pasar el primer paso. Y esto no significa, vos sos de derecha, vos sos liberal. No soy de derecha ni de izquierda. Soy un ser que se cuestiona y considero que el primer paso es individual para después ir al otro, que es la conciencia del ser, porque acá ya hay conciencia de unidad.
Acá ya me integro con el otro. Pero desde una conciencia de un yo separado, no puedo. Estoy encerrado en el yo cartesiano. Entonces acá recién aparece una conciencia, un nuevo sentido de la vida. Ahora que me veo distinto, ya no puedo concebirme como me han enseñado. Porque mis padres, la educación, la cultura, las revistas, la televisión, la industria de Hollywood, me venden un sentido de vida empaquetado, me muestran lo que es el éxito. Pero ahora yo me estoy cuestionando. O sea, eso no es una verdad para mí. Ahora tengo que volverla a pasar y elegir algo. Si lo vuelvo a elegir es previamente porque lo cuestioné, pero yo no lo puedo tomar por inercia. Y esto me implica, si cambio este sentido, obviamente voy a vivir de un modo distinto. Quizás no es que cambio completamente, pero va a cambiar los enfoques, por lo menos, de cómo vivía. Entonces muta la economía como un efecto. Pero no hay mutación de economía si no hay mutación de modo de vida, ni de sentido, ni de identidad. Simplemente hay cambios como hemos visto en las revoluciones, ¿no? Dictaduras que después se pasan de bando, ¿no? De unos a otros. Son revoluciones donde uno derroca al otro. Y así muta la sociedad. Por lo menos los cambios perdurables. Me gusta una frase de Gandhi, hoy lo voy a nombrar bastante a Gandhi, en su honor también, que dice: toda conquista hecha por la violencia está destinada a ser perdida por una violencia mayor. Si queremos cambiar la sociedad realmente, esta es la única forma. Como no hay paz, no hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. Y acá lo tenemos, ahí está. Entonces, el nuevo paradigma de economía y sociedad comienza con Homo Consciens, que necesariamente son agentes de cambio. Porque donde todos se comportan de un modo y hay alguien distinto, empieza a mover su entorno. Esto nos lo han mostrado pequeños hombrecitos como él, ¿no? Un viejito tan flaquito, que liberó 300 millones de personas, haciendo nada. Dando vuelta a una rueca y caminando. Bueno, entonces tenemos grandes ejemplos de cambios que han habido desde la paz y desde la inspiración de cambios, como esto. Entonces el agente de cambio es un concepto esencial para entender la economía consciente. Es decir, todos somos agentes de cambio microeconómicos y micropolíticos. O sea, a este nivel, cada uno tiene una participación en el todo social que lo hace participar de la economía y participar de la política, como de la cultura. Entonces, este término micropolítico es muy interesante porque usamos el microeconómico, pero no el otro, que economía y política es lo mismo ahí en el todo. Pero este es un término interesante que viene de la filosofía, de Deleuze, por ejemplo, un francés, que muestra que a través de la construcción del modo de vida, cada uno está haciendo política. Desde luego, cuando me comporto como se comporta la masa, mi forma de hacer política es simplemente seguir el paradigma. Pero cuando yo me cuestiono y mi modo de vida cambia, resulta que mi entorno me empieza a mirar y también cambia mi entorno. Y esto dijo Gandhi, que tu vida sea tu mensaje. Por eso, porque era muy consciente de lo que él hacía, ¿no? O sea, dando vuelta a esa rueca, fue realmente un revolucionario.